Tengan ustedes un muy buen sábado, bienvenidos a un nuevo encuentro de la Sociedad Argentina de Infectología, espacio habitual que tenemos para acercarle a la comunidad médica, claro, y antes que nada a nuestros socios, pero también a la comunidad en general, contenidos veraces en lo que tiene que ver con el COVID y en el combate que nos proponemos como parte de nuestra función de sociedad científica, darle a esto que la Organización Mundial de la Salud llamó la infodemia, la epidemia de las falsas noticias. Hoy tenemos un encuentro muy especial, porque como estarán ya viendo en la pantalla, somos muchos y no somos solamente la SADI. Así que yo voy a presentar en el orden de los oradores que tendremos hoy a las personas que nos van a acompañar. En primer lugar, le vamos a dar la bienvenida a Enrique Beberaggi, que es el presidente de la Sociedad Argentina de Trasplantes y jefe además del programa de trasplante de pulmón del Hospital Italiano. Después nos va a acompañar nuestro querido Omar Sued, que es el titular de la Sociedad Argentina de Infectología. Quien va a coordinar esta charla será también miembro de la SADI, Laura Barcán, que es médica de planta de la sección de infectología del Hospital Italiano de Buenos Aires y miembro claramente de la comisión directiva de la SADI. Le daremos paso a los expositores, comenzando por la doctora Astrid Smoot, que es coordinadora de la Comisión de Infecciones en Pacientes Trasplantados de SADI y también de la SAT, y médica de planta de la sección Infectología del Hospital Italiano de Buenos Aires. Y finalmente tendremos el honor, y no me pongo de pie porque me voy de plano, de presentar al doctor José María Aguado, que es catedrático de Medicina en la Universidad Complutense de Madrid, jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, y entre otras largas cosas, coordinador del programa de infecciones en trasplantados de la Red Nacional de Patología Infecciosa. Dicho esto, y sin más prólogos, le doy paso entonces a uno de los dos titulares de las sociedades que nos acompañan. La nuestra, la SADI, después, pero primero el doctor Enrique Beberaggi. Enrique, buenas tardes, todo tuyo. Buenas tardes a todos los que nos acompañan, a esta galería notable que veo que está presidiendo este webinar, pero también a todos los participantes que se nos acerquen o nos acompañen en un desapacible tarde de sábado. Bueno, para mí es un honor abrir esta actividad, pero quédense tranquilos que no voy a exponer, sino que participo, aparte por la sociedad, participo para aprender. Sin embargo, me tomo 2 minutos que me pidió Laura para remarcar 2 cositas. Quiero siempre agradecer a los organizadores y remarcar esta actividad conjunta entre 2 sociedades científicas que encuentran una temática de afinidad y trabajan con sinergismo y apalancándose. Siempre para mí fue un ejemplo este convenio y esta relación que tuvimos con SADI, y siempre el ejemplo es este comité especular, le llamo yo, ese espejo, que es el comité de infecto para la sociedad de trasplantes, el comité de trasplante para la sociedad de infectología. Pero en esta pandemia, más que especular de espejo, es espectacular porque hemos trabajado desde el primer momento con documentos, con recomendaciones, con normativas, así que quiero remarcarlo porque creo que es la forma que las sociedades científicas se tienen que relacionar, y quiero agradecerle a todos los que trabajan. Como segundo aspecto, hoy festejamos el Día Mundial del Paciente Trasplantado, quizá una fecha que no está tan puesta en agenda de lo mediático, pero para nosotros de la Sociedad de Trasplante importante para cerrar lo que instalamos como la Semana de la Donación, que comenzó el sábado pasado, justamente el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, con una campaña que pudimos llevar a los medios gráficos, audiovisuales y las redes. Así que creo que este es un hermoso, o es un muy buen corolario, y de nuevo pienso que de esta forma estamos visualizando los 2 pilares que han permitido continuar con la actividad de trasplante en esta situación, que son el trabajo intenso con infectología, con la SAT y con los organismos jurisdiccionales para proveernos de un marco de bioseguridad para todos los actores de esta actividad, y también alentando y concientizando la generosidad de nuestros donantes. Así que desde ya muchas gracias y espero que todos aprendamos mucho y disfrutemos este evento, esta reunión.
Muchísimas gracias, Enrique. Para mí también es un placer tener esta comisión de trasplante trabajando tan arduamente con ustedes y sacando a la luz las recomendaciones que necesitábamos en su momento. La pandemia ha generado momentos muy álgidos al comienzo de no saber cómo manejar esta situación, y en los primeros meses nos tuvimos que enfocar mucho más sobre el equipo de protección personal, la infraestructura en los servicios, la organización de los servicios. Pero ya con el levantamiento del ASPO en 18 provincias, con digamos, la situación muy controlada en el 80% del territorio del país, y solamente con circulación de transmisión local en 5 distritos, es momento de empezar a planificar también la apertura hacia una nueva normalidad. La cantidad de trasplantes ha bajado y tenemos que hacer esfuerzos para recuperar esa tarea, y también en el contexto en que la mayoría de los trasplantes se hacen en lugares donde hay circulación viral. Entonces tenemos que asegurarnos la capacidad de mantener ese control de las infecciones, cómo prevenir estas infecciones en este lugar, no solamente también en los trasplantes y en las personas que están sometidas al trasplante, sino en el equipo que trabaja con ellos, que estamos inmersos en una realidad en la cual estamos circulando, digamos, virus circulando en la ciudad. Agradecer a José María Aguado la presencia aquí. Hemos aprendido muchísimo de España, preparándonos, viendo lo que estaba pasando allí, con un retardo de tiempo que nos permitió tomar decisiones buenas, médicas, la mayoría médicas, y muchas también sociales y políticas. Esta epidemia ha realmente afectado a los grupos más vulnerables en Argentina. Nuestros grandes brotes, nuestros grandes problemas son en barrios vulnerables, y la semana pasada, el jueves, atendí a un paciente mío, HIV positivo, uno de los primeros pacientes trasplantados de hígado, que en esta situación de desesperación... Omar, se te cortó el micrófono. A ver. Bueno, después, si me autorizás, Omar, damos por saludados a todos entonces formalmente desde la SADI. Excelente. Bueno, Laura, tu turno. Bueno, un minuto. Solamente quería agradecer que se nos haya dado este lugar en este webinar para hacer esta reunión. Realmente, digamos, recordarles qué importante que es el registro de estas infecciones en trasplante. Entonces, de alguna forma, queríamos llamar a la gente joven, a los infectólogos que hacen trasplante, que se reúnan con la comisión nuestra a fin de mejorar el registro, y eso nos va a ayudar mucho en conocer después el manejo con estos pacientes. Bueno, entonces ahora ya pasaríamos directamente a que Astrid nos hable de la experiencia de trasplante en el mundo. Astrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver si se ve, ahí se ve bien la pantalla. ¿Se ve bien? Sí. Perfecto. Arranco con la presentación. Nuevamente también agradecer, igual como dijo Laura, por el espacio que nos da tanto la SADI como la SAT. Y lo que voy a dar yo es la experiencia que hay a nivel mundial con este nuevo coronavirus y trasplante, y después recomendaciones locales que hemos realizado. ¿Por qué no me pasó? Entonces, cuando empezó el tema de COVID, los factores de riesgo que empezaron a salir como importantes eran la enfermedad avanzada, los factores de riesgo cardiovascular, enfermedad renal crónica, problemas pulmonares y los obesos, pero inmunocomprometidos incluía toda una gran bolsa que no se sabía bien quién era el inmunocomprometido que tenía más riesgo. Entonces, lo primero que vemos cuando uno habla de lo que pasó en China, en Wuhan, que es el primer centro, hubo un trabajo retrospectivo unicéntrico, que eran todos trasplantes cardíacos que estaban en seguimiento en un centro, y lo que vieron que fueron solamente 4 pacientes que fueron sintomáticos, 3 con un cuadro de vida superior, 1 con una neumonía, todos eran COVID negativos. Y el otro estudio que podemos ver de Wuhan son también 5 pacientes, estos son todos trasplantados renales, todos tenían síntomas clásicos de la enfermedad por COVID, uno solo tuvo disnea y todos con muy buena evolución clínica. Y también hubo un reporte de caso de un chico pediátrico que era un clúster familiar, pero también con neumonía y buena evolución clínica. Entonces, realmente tenemos muy pocos datos del inicio de la pandemia y trasplante.
Posteriormente salió este trabajo de Irán, que mostró un pequeño trabajo de 15 pacientes trasplantados, la mayoría trasplantes hepáticos, y acá, como primer dato positivo, empieza a aparecer que no todos los pacientes tenían fiebre, así que el síntoma clásico, que en un momento se decía que era fiebre, parte del diagnóstico, no estaba incluido. Como importante de estos era que la gran mayoría tenían neumonía, y en cuanto a la evolución tenían una mortalidad del 20%, entonces no parecería ser una enfermedad tan benigna en este tipo de pacientes. Y los que fallecieron, que este es un dato importante, en este trabajo eran los pacientes que estaban trasplantados tempranamente, en la semana siguiente al trasplante eran los pacientes que tenían mayor mortalidad. Y después lo que tenemos son varios datos de España, que publicó bastante del tema, muchos de los trabajos, está el doctor Aguado, así que por ahí después puedo hacer algún comentario de estos pacientes. Este es el primer trabajo, la primera experiencia de 18 pacientes, eran la mayoría renales, seguido por hepático y cardíacos. Nuevamente los síntomas, la fiebre no está presente en todos los pacientes, y otro dato importante que empieza a aparecer es la presencia de síntomas gastrointestinales en estos pacientes. Sin síntomas respiratorios, solo presencia de síntomas gastrointestinales. La mortalidad en esta serie fue grande, sí, pero también tenemos que saber que los pacientes en estos grupos muchas veces no tenían acceso a la terapia de soporte ventilatorio por saturación del sistema de salud. Otro trabajo de España con también 26 trasplantes, todos renales, nuevamente los mismos datos, ausencia de fiebre en casi la mitad de los pacientes y síntomas gastrointestinales en un 28% de los pacientes. Y cuando se fijaban cuáles eran los factores de riesgo de mortalidad de los pacientes trasplantados, la edad, al igual que en los pacientes no trasplantados, la presencia de disnea o de saturación al ingreso, un alto score de neumonía al ingreso, que tengan distrés respiratorio y que no tengan anticoagulación profiláctica. Y un dato importante que tenemos que tener es cuando tomamos el total de los pacientes trasplantados que tienen seguimiento renal en España, en este centro, que es el 12 de octubre, lo que vieron es que solamente tuvieron sospecha COVID un bajo porcentaje, 3.2%, de estos solamente un 2% de la población trasplantada se internó por neumonía, ¿sí? De los cuales 44 pacientes eran COVID positivos, y el total de pacientes fallecidos de la cohorte de seguimiento dio un 0,4%, es decir, muy poquitos de los pacientes se vieron afectados por esta patología, no tuvieron ningún rechazo, y esto probablemente esté relacionado en que los pacientes trasplantados están muy acostumbrados a cuidarse, porque ya saben que tienen más riesgo de tener infecciones, entonces saben cómo cuidarse y están bastante atentos a la presencia de síntomas y tienen un contacto muy estrecho con su personal, su médico a cargo del equipo de trasplante. Este es otro estudio que se realizó también en España, de 103 centros, un poquito más grande, que esto incluía pacientes en diálisis y pacientes trasplantados. Del total de los pacientes, 558 eran trasplantes renales, y si contamos de cuánto era la tasa de infección sobre el total de pacientes trasplantados, era 1.6, nuevamente una tasa muy baja de infección del total de pacientes trasplantados. 22% de los pacientes trasplantados fallecieron, y 85 requirieron hospitalización y 8 terapias. Nuevamente, no todos los pacientes tienen fiebre, y hay un alto porcentaje, 23% de los pacientes, que tienen síntomas gastrointestinales como forma de presentación, más allá de los síntomas clásicos. Este es otro estudio de todos los pacientes de España, ya no solamente trasplantes renales, sino completamente el total de los trasplantes. Renal siempre es el trasplante que más datos tenemos, porque es donde más población trasplantada hay, seguida por hepático y cardíaco y pulmonar en tercer lugar. El tiempo al trasplante era de 63 meses, muy poquitos, un 2% tenían la infección dentro del mes siguiente al trasplante, y fíjense, la internación es más o menos del 80%, y fallecieron aproximadamente un 20%, pero no todos los pacientes que fallecieron tuvieron la posibilidad de ingresar a terapia. Y un dato importante es que 15% tuvieron adquisición de la infección intrahospitalaria, y no hubo transmisión por el donante. Y cuando vemos cuáles fueron los factores de riesgo de mortalidad en estos pacientes, es la edad, a mayor edad mayor mortalidad, que el paciente haya presentado distrés respiratorio, y también cuando lo dividen por tipo de trasplante, el trasplante pulmonar tiene más riesgo que el resto de trasplantes. Posteriormente la infección llegó a nuestro continente, y Estados Unidos fue uno de los países más golpeados y que más datos nos dio de publicaciones. Este es un estudio que se hizo en 2 centros de Nueva York durante las 3 primeras semanas de la infección en esta ciudad. 90 pacientes trasplantados tuvieron infección, la gran mayoría eran renales, como en la mayoría de los estudios, y nuevamente la ausencia de fiebre y la presencia de síntomas gastrointestinales, como ya lo venimos hablando.
La mayoría de los pacientes tenían una infección moderada, 30% severa, pero un 24% de pacientes tenían enfermedad leve y muchos de estos pacientes fueron manejados ambulatoriamente. Un dato importante que sale de este trabajo es que 8% de los pacientes que terminaron teniendo COVID, la primera prueba fue negativa. Entonces, si tenemos alta sospecha clínica de que un paciente puede tener COVID y tenemos una PCR negativa, debemos repetir la prueba. Y cuando vieron cuáles eran los factores de riesgo para que el paciente le fuera peor, tuviera un curso de la enfermedad con peor pronóstico, vieron que los pacientes que no tenían fiebre tenían peor pronóstico y los pacientes que se presentaban con disnea al ingreso. La mortalidad de este trabajo fue del 18%, 24% si tomamos todos los pacientes hospitalizados y el 52% de los pacientes que requirieron internación en terapia. 4% de los pacientes adquirieron la infección dentro del hospital. Y los pacientes que adquirieron la infección dentro del hospital, que estaban internados por otras causas, tenían una progresión de la enfermedad más severa. En cuanto a cuáles eran los factores de riesgo para mortalidad, vamos a ver que la edad, igual que en todos los trabajos, es el principal factor de riesgo, y dentro de las comorbidades, los pacientes que murieron tenían más hipertensión y más cáncer activo, pero no se relacionó la mortalidad con el tipo de trasplante y el tiempo al trasplante. Datos de Argentina tenemos muy poquito, lo que podemos saber es que el número de trasplantes, como bien dijeron en la introducción, bajó notoriamente. Al 30 de mayo hubo 214 trasplantes en la Argentina, y si nosotros vemos los operativos que fueron del año pasado y de este año, en el mismo periodo, vemos que hubo un descenso del número de operativos de 2.8 veces. Y el tipo de trasplantes, nuevamente los que se realizaron durante este periodo, vemos que el renal, como siempre, es el que más operativos se realizó, ¿sí? ¿Qué tenemos de datos positivos de pacientes trasplantados en la Argentina? Hasta ahora hay muy poquitos pacientes trasplantados que han tenido coronavirus. Tenemos un paciente trasplantado renal que después vamos a ver que nosotros de rutina tratamos de hacer una PCR pretrasplante. Este era un paciente que entra para un operativo de trasplante renal, se le hizo la PCR, y como el tiempo de isquemia del riñón era muy importante, lo trasplantaron antes de tener el resultado de la PCR, y una vez que el paciente ya estaba trasplantado, vieron que la PCR era positiva. Este paciente estaba asintomático, por eso se trasplantó. En la inducción se le puso basiliximab y corticoides, y una vez que tuvieron el diagnóstico de PCR positiva, se le dio inmunoglobulina e ivermectina, y ya a las 72 horas del trasplante se le hizo la primera PCR de control y fue negativa. Tiene 2 PCR negativas, lo que cree la gente del centro donde lo trasplantó es que probablemente haya sido ya en los últimos días del episodio de COVID, por eso la evolución fue tan favorable, tiene una TC sin infiltrados y tuvo muy buena evolución clínica. Después también tenemos otro paciente que fue trasplantado de renopáncreas en el 2011, que el único síntoma fue anosmia y un registro de 37,5, sin neumonía, muy buena evolución clínica. Un paciente trasplantado renal 2015 que tuvo diarrea y fiebre, este no tenía síntomas respiratorios, solo los síntomas gastrointestinales. Le dieron tratamiento con lopinavir, ritonavir, acitrohidroxicloroquina e ivermectina, tuvo una evolución favorable con una PCR negativa el día 12. Y un paciente que lamentablemente falleció el día de hoy, que es un renal de 2005, de 76 años, que entra con una neumonía grave a terapia, le dieron hidroxicloroquina, pero tuvo lamentablemente mala evolución. Otro dato que tenemos importante de estos pacientes es qué hacer con la inmunosupresión, que siempre que tenemos una infección tenemos que plantearnos qué hacer. Y la mayoría de los trabajos plantea lo mismo, no utilizar altas dosis de corticoides, salvo que se requieran por algún rechazo o algo, pero si no, no aumentar las dosis de corticoides, ¿sí? Dosis estrés en los pacientes que lo requieren. La mayoría de los reportes lo que hacen es suspender o disminuir la inmunosupresión, principalmente micofenolato, acetoprima y los inhibidores de mTOR, y mantienen la inmunosupresión básicamente con tacrolimus y ciclosporina. Se cree que el coronavirus podría necesitar inmunomofilinas para su replicación, entonces como tanto el tacrolimus como la ciclosporina inhiben esta vía, podrían inhibir la replicación viral, ¿sí? Por eso es la inmunosupresión de elección, y siempre monitoreando niveles para que estén en rango. ¿Y cuándo es el momento oportuno para reiniciar la inmunosupresión? Una vez que el paciente ya pasó el cuadro de COVID agudo, no está claro, pero a partir de los 14 días y con el paciente asintomático, uno podría reiniciarle la inmunosupresión al paciente. Como dijimos anteriormente, trabajamos mucho conjuntamente entre la SADI y la SAT para hacer recomendaciones de qué hacer tanto con el donante como el receptor en estas oportunidades. Y estas recomendaciones están en las 2 páginas disponibles por si las quieren bajar completamente.
Este es un mapa de lo que pasa actualmente en la Argentina. Hay zonas de circulación y hay zonas de no circulación o de menor circulación, entonces no podemos hacer una recomendación unificada. Entonces, en las zonas que no hay circulación de coronavirus, lo que se recomienda cuando tenemos un donante cadavérico es, si el paciente, por supuesto, tiene un COVID confirmado, se descarta, y si el paciente no es COVID, hay que ver si en los últimos 21 días viajó a un área afectada o estuvo en contacto estrecho con un paciente que haya tenido COVID positivo, valorarlo clínicamente, si tiene clínica compatible se descarta, pero si no tiene clínica, lo ideal es hacer una PCR. Si la PCR está disponible, el paciente, si es negativo, se puede utilizar, y si es positivo se descarta. Si la PCR no está disponible, en estos casos de que haya posible riesgo, ya sea por viaje a zona endémica o por contacto, estos donantes no deberían ser utilizados. El segundo escenario es cuando los lugares que tenemos más circulación viral. Entonces, en estos lugares lo ideal nuevamente es siempre realizar PCR. Por suerte, la mayoría de los operativos que se han realizado tenían PCR, o sea que es algo que hemos logrado que se consiga, pero en el caso de no tener una PCR disponible, lo que hacemos es evaluar el riesgo del donante. Y el riesgo principalmente es epidemiológico, si está en zona de COVID, o viajó a zona de COVID, y si tuvo contactos estrechos con un paciente COVID positivo. Y otra cosa importante es si el paciente en la terapia, si la terapia está dividida o no, en área COVID o no COVID, y si no está dividida, si la terapia intensiva tiene pacientes COVID positivos internados. Y por otro lado, el riesgo de que el paciente clínicamente tenga un COVID, que esto lo vemos es si tuvo síntomas como fiebre, astenia, síntomas gripales, tos, disnea, y lo que solicitamos idealmente tener una tomografía para que no encontremos infiltrados. Entonces, con esto podemos clasificar al paciente en 3 grupos. De alto riesgo son los pacientes que tienen un criterio epidemiológico más un criterio clínico positivo. Riesgo intermedio son los que tienen o un criterio epidemiológico con ningún criterio clínico, o un criterio clínico sin ningún otro criterio, un criterio clínico sin criterio epidemiológico, sin otro diagnóstico alternativo, y bajo riesgo es el que no tiene ningún dato positivo en el interrogatorio. Entonces, ¿qué órganos no utilizaríamos? Los que tienen infección activa por COVID, los que tienen un test positivo que salió como screening en el estudio de donación, en el operativo, y los que están clasificados como alto riesgo, en los cuales no tenemos posibilidad de realizar una PCR. Los de riesgo intermedio, si el test no está disponible, no lo vamos a utilizar para pulmón e intestino, porque son los que tendrían más riesgo por la carga viral que podrían transmitir de desarrollar la infección, aunque hasta la fecha no hay ninguna transmisión documentada de COVID por trasplante de órganos sólidos. Y los órganos que se podrían usar con precaución son los demás órganos, pero siempre en trasplante de emergencia y evaluando riesgo-beneficio. Y si vamos a utilizar estos órganos, hay que explicarle al paciente las características del órgano de qué riesgo tienen, y siempre con un consentimiento informado. Idealmente, una vez que el paciente esté trasplantado en estos casos, hay que dejarlo con gota contacto para evitar una posible transmisión si el donante llegara a ser COVID, y guardar solo el donante para posibles estudios posteriores, ¿sí? Y si el test no está disponible, lo que se recomienda es utilizarlos con precaución. Si el test está disponible y es negativo, utilizarlos con precaución. Y los de bajo riesgo podrían utilizarse sin restricciones. Por otro lado, tenemos el tema del receptor. Siempre cuando el receptor llega a ser un operativo, habría que interrogarlo sobre síntomas y posibles exposiciones epidemiológicas. Si hay un dato positivo, debería postergarse el trasplante. Y el dato que surge es el riesgo de que una cirugía exacerbe el COVID. Esto básicamente, el primer reporte que salió, este es un estudio de Wuhan, que es un estudio retrospectivo, que lo que vieron que los pacientes que se operaban y desarrollaban, que podrían estar incubando la enfermedad o adquirirla en el post-cirugía inmediata, tenían mayor mortalidad. Tenían una mortalidad del 21%, que esto es mayor a la que implicaría el COVID más el riesgo quirúrgico. Y los que tenían más riesgos eran los pacientes añosos, los que eran comórbidos, los que tienen una duración de la cirugía mayor a 200 minutos, y los que tenían mayor dificultad quirúrgica. En este grupo hubo un trasplante renal que tuvo buena evolución clínica, pero fíjense que el 100% de los pacientes en esta serie tuvieron neumonía. Y otro estudio más reciente, este es un estudio mucho más grande de 1.128 pacientes, que lo que vieron estos eran pacientes que desarrollaban el COVID dentro de los 7 días previos o los 30 días posteriores a la cirugía, y vieron que los pacientes tenían mayores complicaciones pulmonares, 50%, y una mortalidad del 23.8%.
Y cuando vieron cuáles eran los factores de riesgo para tener mayor mortalidad, eran principalmente el sexo masculino, tener más de 70 años, tener una clasificación de ASA grado 3, o sea, grado 3, 4, 5, que la cirugía haya sido por cáncer o que la cirugía sea de emergencia. Entonces, como tenemos mayor riesgo, lo que se recomienda es que el paciente, idealmente en el pretrasplante inmediato, se realice una PCR. Pero esto no es mandatorio, no es que si el paciente no puede realizar una PCR en el pretrasplante, no puede realizarse el operativo. Es recomendable, pero no obligatorio. Entonces, como conclusiones, los pacientes trasplantados pueden presentar cuadros atípicos, principalmente ausencia de fiebre, entre un 60 y 70% tienen fiebre, pero el resto no. Pueden presentar síntomas gastrointestinales, hasta un 25% de las series. Tienen que educarlos para minimizar el riesgo de contagio. Los pacientes deben estar cuidados para evitar su mayor mortalidad, que es del 19%, e individualizar el riesgo en cuanto a qué hacer con la inmunosupresión en estos pacientes. En el receptor, importante la educación para que llegue bien al trasplante, y PCR pretrasplante si se logra, el donante idealmente PCR, que es lo que por suerte estamos logrando, y si no se logra hacer PCR en el pretrasplante, una evaluación de riesgo. Muchas gracias. Bueno, Astrid, muchas gracias. Creo que vamos a dejar las preguntas para el final, y entonces, bueno, le damos lugar ahora a José María para que empiece su disertación. Vamos. ¿Se ve bien, Laura? Bueno. Sí, perfecto. Sí, se ve y me oís bien, ¿verdad? Buenas tardes a todos los amigos argentinos y muchísimas gracias a las dos sociedades, a la Sociedad Argentina de Infectología y en concreto a Omar, y a la Sociedad Argentina de Trasplante, Enrique, como no, a Laura por la invitación, por la amable invitación, y es un placer para mí poder estar con vosotros hoy y con Astrid también en esta webinar. Yo no sé si lo que voy a comentar realmente os va a servir honradamente de algo, por lo menos podemos charlar, porque yo no conozco ninguna enfermedad, a menos infecciosa, de la que se conozca tanto y se sepa tan poco. O sea, yo la sensación que tengo es que por más publicaciones, aparte de que muchas de ellas, pues como sabéis, tienen problemas en cuanto a incluso a su veracidad, realmente no sé si sabemos mucho de esta enfermedad y en concreto en el paciente trasplantado, pero voy a intentar transmitiros un poco la experiencia del Hospital 12 de Octubre. Esos son mis conflictos de intereses. Tengo que decir que el primer paciente que vimos en el Hospital 12 de Octubre, que es un hospital de unas 1000 camas en Madrid, en la zona sur de Madrid, pues fue un paciente trasplantado, un paciente que veis aquí de 78 años, que además él tenía un cáncer de próstata con metástasis. Este hombre pues demostró lo que ha sido en España, y en concreto en nuestro hospital, en Madrid, en nuestro hospital, esta terrible enfermedad. Nos ha atacado con una enorme ferocidad. Este paciente ingresa por un problema oncológico, por el dolor en los huesos, por las metástasis óseas, el 1 de marzo pasado. El día 4 ya inicia la clínica respiratoria. El día 5 se detecta por PCR el virus. Y la verdad es que, como veis ahí en la radiografía, no dio tiempo a nada. Tampoco en ese momento estaba muy claro qué tratamiento hacer. Voy a poner hacer hincapié en el tratamiento que hemos hecho. No sé si, sobre todo porque os llevamos, desgraciadamente, una ventaja de tiempo. Esto ha sido muy importante para las medidas de contención que ha hecho Argentina, en concreto la provincia de Buenos Aires. Creo que es un gran logro que estáis consiguiendo en comparación, entiendo, con otros países de Latinoamérica. Y os animo a seguir así, porque nosotros no hemos hecho esto. Durante las primeras semanas de la enfermedad, la evolución fue dramática, tan dramática como la de este paciente que veis, en el que ni siquiera se llegó a usar ningún fármaco, porque el paciente fallece en 5 días. El día 9 de marzo fallece. Ya Astrid ha comentado excelentemente todas las series. Tuvimos el honor de ser, como ella ha dicho, de los primeros grupos en comunicar nuestra experiencia.
con estos pacientes que ella ya ha referido y no voy a entretenerme en ellos. Simplemente deciros, para que os hagáis una idea, que las 3 semanas de marzo fueron absolutamente trágicas en España, que las unidades de cuidados intensivos se doblaron el número de camas, en algunos hospitales más que doblar el número de camas, hubo que utilizar los quirófanos, hubo que utilizar todas las salas de reanimación, obviamente se suspendió toda la cirugía y obviamente se suspendió todo el programa de trasplante. Esto dio lugar a que hubo que seleccionar pacientes para las unidades de cuidados intensivos y desgraciadamente, como ella ya mencionó, los pacientes, en concreto esta serie de 18 receptores de trasplante, hígado, riñón y cardíaco, muchos de ellos no fueron aceptados en la unidad de cuidados intensivos. Esto hace que la mortalidad pues, fuera elevada. Ha sido muy elevada, también lo mencionó Astrid, especialmente en el trasplante de pulmón. En nuestro centro han llegado a fallecer el 60% de los pacientes con esta enfermedad, que una terrible cifra. En general, nosotros lo que hacemos es suspender de forma transitoria, especialmente el anticalcinurínico, en la mitad de los pacientes, aproximadamente como veis ahí, convertirlo a inhibidores de mTOR, desinhibidores de mTOR a tacrolimus en dos receptores. Hicimos esto de trasplante hepático. Un tema que me gustaría comentar, ya que voy a hablar sobre todo de tratamiento, son los problemas que hemos tenido con un fármaco que finalmente tampoco se ha demostrado que tenga eficacia, que es lopinavir, ritonavir. Veis ahí los niveles de tacrolimus por la interferencia a las 48-72 horas, los niveles se elevan de manera muy importante y cuesta trabajo, digamos, el controlar. Nos ha dado muchísimos problemas en el trasplante este fármaco. No sé cuál será vuestra experiencia, pero nosotros hace ya tiempo que hemos decidido no usar, no solo en trasplante, sino en toda la serie de nuestros pacientes, no usamos ya lopinavir, ritonavir, creemos que no hay evidencia de eficacia y por la interferencia farmacológica, como veis ahí. Es curioso, que no sé si Astrid lo señaló, pero nosotros y en general en la literatura no hemos visto, a pesar de todo esto, no hemos visto ningún caso de rechazo o pérdida del injerto. Y también tengo que decir que no es una enfermedad, a diferencia de la gripe, que hayamos percibido que tenga una gran incidencia de infección respiratoria, por ejemplo, por neumococo o por estafilococo aureus, como en la gripe. Nosotros no hemos visto esto. Hemos visto infección, como este paciente que os pongo ahí de la primera serie, propia de las unidades de terapia intensiva, pero yo al menos, también es un tema para discutir, no he percibido un incremento notable de la infección. Sé que hay muchos trabajos que defienden que hay un aumento de riesgo de infección fúngica y de infección bacteriana. No hemos visto ninguna infección fúngica invasora en los pacientes trasplantados. Ya tienen suficiente con la propia enfermedad y con el daño pulmonar que deja esta terrible infección, ¿no? La mortalidad, por tanto, fue del 17% global, pero ya digo que en el pulmón fue bastante más. Los parámetros en los trasplantados que nos indican, y en general en toda la población que hemos visto, un mayor riesgo y una evolución más desfavorable, son básicamente la proteína C reactiva, que en el fondo es un marcador de los niveles de interleuquina 6, que también se ha hablado mucho sobre su papel. Pues prácticamente es decir lo mismo, decir elevación de proteína C reactiva es decir elevación de niveles de interleuquina 6 y puede ser, en mi opinión, obviable el determinar interleuquina 6. Y la cifra de linfocitos, esto la linfopenia severa, como sabéis, es un marcador y lo fue para los pacientes trasplantados, como veis en la parte izquierda de esta diapositiva. Esto ya lo comentó Astrid. Si tomamos, por ejemplo, el trasplante de riñón de mi hospital, todos los pacientes que estamos siguiendo la consulta, que son unos 2.500, y vemos el número de pacientes en los que se sospecha COVID, que es como un 3% de la población, y realmente los que ingresan con neumonía, pues como ella dijo, si lo vemos así, el problema no es tan grande, la sospecha es del 3%, según cómo queramos ver esto. Pero lo que sí está claro es que los pacientes que ingresan con neumonía, hemos evitado ni siquiera que vinieran al hospital. O sea, en una situación tan masiva, tener en cuenta que las 1.000 camas, no solo 1.100, porque hubo que habilitar otros espacios, 1.100 camas en mi hospital. No había otros enfermos que no fueran de COVID en todo Madrid. Esto ha supuesto, sabéis, una tragedia en España importante, ha sido para la población anciana. Los pacientes
bueno, hubo un límite no solo ya para trasplantados, sino un límite de edad para el ingreso en la UBI y obviamente los pacientes que vivían o estaban en residencias de ancianos no fueron atendidos debidamente. Esto ha supuesto una mortandad en los pacientes ancianos enorme en España. Pero en el caso del trasplante, como veis, bueno, aparentemente son un 3% de sospechas y comprobados o ingresados por neumonía un 2%. No es quizá tan exagerado. Otra duda es saber si estos pacientes realmente, ahora lo vamos a ver, pues se mueren más o menos, como Astrid ya sugirió, que la población general, debido a que al fin y al cabo están inmunosuprimidos y deberían tener una respuesta inmune más pobre. Por tanto, en algún aspecto el cuadro clínico podría ser más leve. Si lo veis ahí, en nuestra serie, entre 521 pacientes que fueron los primeros evaluados, porque vimos casi 5.000 pacientes en toda esta historia, para que os hagáis una idea de lo que ha sido esto. Entre los 521 que dividimos según hicieran fallo respiratorio, es decir, que necesitaran ventilación mecánica o flujo muy elevado de oxígeno, ventilación mecánica invasiva o no invasiva, los dividimos 181 con fallo ventilatorio, 340, como veis, que no lo tuvieron. El trasplante de órgano sólido no es un factor de fallo respiratorio. Esto podría ir a favor de esta teoría que algunos sugieren de que precisamente por estar inmunosuprimido hace menos respuesta inflamatoria pulmonar. En cambio, si lo son, como veis, por ejemplo, el tener cáncer, la propia enfermedad renal crónica, pero no necesariamente el trasplante. Esto es curioso, como veis ahí, y algún otro factor. De manera que, bueno, esto es una pregunta que queda un poco en el aire. Lo cierto es que, dada esta situación, os podéis hacer una idea. En España se decide suspender toda la actividad de trasplantadora. Hay algunos hospitales que han realizado algún trasplante. El Hospital 12 de Octubre, que es uno de los que más trasplantan de España, no ha vuelto a hacer trasplante de órgano sólido. Les puedo decir que a día de hoy no se ha vuelto a hacer trasplante de órgano sólido, a pesar de que la situación está mejorando. El miedo es tal porque la infección entre los trabajadores también ha sido masiva. Tenemos una infección de casi el 40% de serologías positivas en trabajadores, mientras que la población general no llega ni al 10%, y los casos de compañeros infectados o fallecidos pues, son importantes. No se ha vuelto a hacer trasplante en mi hospital y de nuevo se están, digamos, tomando las medidas para empezar ya, y creo que la semana que viene comenzaremos. Y esta es la situación real. No todos los hospitales en España han tomado esta determinación, y algunos han hecho alguna escasa actividad trasplantadora, pero muy escasa. Esto, por si a alguien le interesa, ahí está la referencia. Inmediatamente se hicieron una serie de recomendaciones, voy a hablar ahora ya en concreto de esto, para el tratamiento. Entiendo que esto es lo que se me pidió. Voy a hablar un poco en general, no solo en el trasplante, y estas son las recomendaciones que hizo la ONT, Organización Nacional de Trasplante en España, con los grupos de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas que se dedican al trasplante, que es la GESITRA Inmunocomprometidos, y la Red Nacional de Investigación, que se llama REIPI. Si alguien los quiere consultar, os puedo decir que estas guías ha habido que modificarlas de manera continua, con una sensación continua de frustración de nuestros pacientes, porque realmente hay muchos aspectos donde se puede atacar teóricamente a este virus y a la respuesta inflamatoria que se produce, pero la realidad es que no tenemos tratamiento para esta enfermedad en este momento. Vamos a ver en este esquema cómo veis cómo el virus, sabéis perfectamente, penetra en la célula por endocitosis, necesita una serie de, o sintetiza una serie de proteínas que son necesarias para sintetizar la cápside y toda la cubierta del virus, por lo cual necesita una proteasa, necesita luego replicar el RNA mediante una polimerasa. Se le puede atacar a nivel de la entrada, a nivel del receptor, a nivel de la respuesta inflamatoria, como veis ahí, linfocitaria, de muchos sitios. Pero ¿cuál es la realidad? Vamos a empezar paso a paso. Inhibidores de entrada no tenemos todavía, existen, el Arbidol se ha señalado ahí, se usa en China. Nosotros no hemos usado ningún fármaco en este sentido. Sí hemos usado los que creemos llamar antivirales directos, que tienen alguna actividad directa.
luego hablaré de remdesivir, pero dentro de este apartado la propia cloroquina, hidroxicloroquina, son antivirales, pero ¿qué antivirales? Tienen unas CI50 ridículas, en realidad son malos antivirales. Aparte de que la experiencia muchas veces no es con este coronavirus, sino con los coronavirus estacionales. O sea que realmente tenemos antivirales, ya digo, voy a hablar luego de remdesivir mínimamente. Tenemos los inhibidores de proteasa, todo basado en una concepción de que los pacientes HIV o HIV, como decimos aquí, tenían menos enfermedad por COVID. Esto no es real. Estos pacientes, esta sensación fue eso, una sensación. Realmente hemos visto bastantes pacientes HIV con esta enfermedad y la acción de los inhibidores de la proteasa, en concreto lopinavir, ritonavir, es muy escasa también y ya comenté antes que encima tiene problemas. Si vamos ya a los inhibidores de la polimerasa, y sí que tenemos ya a remdesivir, luego comentaré algo, es el único fármaco del que mantenemos alguna esperanza todavía, y ya veremos en qué acaba esta historia. Finalmente, podemos modular la respuesta inflamatoria, modulando la respuesta de citoquinas. Podemos usar anticuerpos neutralizantes, todavía no tenemos nada en este sentido. Podemos usar plasma, ahora os comentaré algo de esto, plasma de convalescente, o la vacuna cuando la tengamos. Esto ha sido una historia, digo, de fracaso continuo. Hidroxicloroquina no solo, bueno, sabéis, hay una polémica enorme. Lo que sí sabemos, o estamos seguros por los estudios de nuestros cardiólogos, es que incrementa el riesgo de parada de causa cardíaca. Muchos pacientes, os imagináis, han fallecido en las habitaciones solos porque al principio tampoco había EPIs, no había trajes, digamos, de medidas de alta eficacia. Y realmente muchos pacientes se han encontrado en la habitación con muerte súbita que se ha interpretado como tromboembolismo pulmonar, que es una complicación muy frecuente en esta situación, como bien sabéis, pero muchos han podido ser interferencias, especialmente con hidroxicloroquina más acitromicina. Esta combinación está prohibida en España desde hace ya unas semanas. Absolutamente prohibida, no se puede mandar a la gente a casa con esta combinación, sin control de electrocardiográfico, y nos tememos que algunas de estas muertes han sido debidas a esta complicación. Hay dudas sobre la eficacia de hidroxicloroquina, pero no hay dudas en cuanto a toxicidad. Bueno, el trabajo, además, trabajos mal hechos, trabajos engañosos, como este que acaba de ser retirado del Lancet. New England igual va a retirar el trabajo de la ivermectina, que está basado en la misma serie. Todo mentiras, todo velocidad muy alta en la publicación, y muy poquita evidencia. Parece mentira, ¿no?, que uno pierda hasta la confianza en estas grandes revistas como Lancet o New England en este aspecto del COVID. Ya no hablo más del lopinavir, está claro que no tiene eficacia este fármaco y nos queda, como digo, la esperanza de remdesivir, pero es sorprendente, por ejemplo, que en el trabajo de Lancet que conocéis, esto que es un antiviral no baje la carga viral. O sea, realmente esto es lo más gordo que se le puede pedir a un antiviral, es que haya diferencias en la carga viral. No se encontró. De manera que, aparte de la polémica que sabéis de sobra se ha establecido, pues lo único que sabemos es que en el trabajo de New England, este último que conocéis, pues ahí no se dan datos virológicos, no sabemos si baja o no la carga viral, y solo en esta población del medio que necesita oxígeno alto flujo parece que podría digamos, mejorar y acelerar la recuperación de estos pacientes. En fin, hay mucho que hablar de todo este tema. Veremos en qué queda la polémica del remdesivir. Nosotros lo hemos usado en nuestros enfermos trasplantados. Nos podría transmitir primero porque estamos dentro de un ensayo clínico, en algunos se ha usado como uso compasivo y francamente, en mi opinión, pues bueno, es que posiblemente algunos de estos pacientes hayan mejorado con el uso de remdesivir, pero creo que debemos esperar a los resultados finales. Un tema que no me gustaría dejar de hablar, dentro también de la cierta confusión, es el plasma. No sé si tenéis alguna experiencia, supongo que sí, con el uso de plasma. Nosotros estamos haciendo en España un estudio grande con los pacientes que tuvieron la infección y han sido donantes de plasma. Conocéis que es yo creo que el último trabajo al respecto de JAMA, donde de nuevo se demuestra que el plasma, esto creo que es interesante, tiene mucho sentido, el plasma en pacientes con enfermedad severa, no críticos, pero sí enfermedad grave, se reduce tanto la escala de gravedad, si lo hacemos en 6 puntos de gravedad,
como el número de altas que pueden ser dados a los pacientes. Parece que el plasma podría ser eficaz, a pesar de que el JAMA o los resultados de este trabajo de Wuhan también pues son bastante honrados en el sentido de que dicen que no es eficaz, pero mirar abajo cómo hay una cosa que es muy importante, que el Remdesivir no cumple, o yo no lo veo que cumpla, y plasma sí. A las 72 horas la mayoría de pacientes tienen reducción de la carga viral. Esto es muy importante, de manera que podría ser que este fármaco deberíamos usarlo, el plasma, en las situaciones más precoces, cuando es el virus, digamos, el que va jugando tiene la voz cantante, cuando tiene, no tanto en la fase tardía, que sería esta de la derecha, donde ya lo que domina es la respuesta inflamatoria. Yo tengo confianza en el plasma. Nosotros tenemos la evidencia de que el paciente mejora de manera bastante notable, y no os puedo dar datos porque, de nuevo, como con Remdesivir, es un ensayo, en este caso abierto, pero no podría deciros con certeza cuál ha sido la eficacia. Creo que el trabajo del JAMA es bastante alentador. En todo caso, como dicen los autores del trabajo de Remdesivir, aunque el Remdesivir tenga algún papel, ver lo que dice. Futuras estrategias deberían evaluar la combinación con otros acercamientos terapéuticos o la combinación de antivirales con otras cosas. Y esto es por donde ya acabo. Hemos ido en el Hospital 12 de Octubre, quizás en el que tenemos alguna experiencia más que os pueda comunicar. En el lado izquierdo de la diapositiva pues figura un factor que realmente no estamos evaluando muy bien. Estamos siempre hablando de respuesta humoral, de anticuerpos, etcétera, pero no de respuesta celular. Y esto es muy importante, como sabéis de sobra, por ejemplo, para citomegalovirus, pues lo es también para esto. No se ha hablado de respuesta a citoquinas estimulantes de la respuesta linfocitaria, como es interleuquina 7. Todo esto está en el aire. Si desgraciadamente aquí tenemos una situación ahora epidemiológica muchísimo mejor que la que os he contado, afortunadamente, pero no sabemos si va a haber un repunte o no de esta enfermedad, y estamos preparando la posibilidad de hacer incluso terapia adoptiva con células T para los pacientes más graves. Vayamos al lado derecho de la diapositiva. Lo que nos queda es, digamos, no sé si con el virus tenemos en este momento un antiviral o no, pero podemos regular la respuesta inmune. La experiencia nuestra en este sentido, pues bueno, puede ser lo primero que se nos ocurrió para que el paciente no hiciera una gran respuesta inflamatoria, es el uso de esteroides en estos enfermos, o bien de inhibidores de interleuquina 6 o de interleuquina 1. De los esteroides, esta gráfica pues es muy conocida, ¿no? Como digo, la primera parte es el virus del que manda, pero luego es la respuesta del huésped. Y si usamos esteroides, Astrid ha dicho que no se usen esteroides a menos en dosis altas. En esta situación, todo lo que hay escrito de esteroides en SARS, MERS, gripe, es negativo o no es aclaratorio, pero probablemente sea porque el tiempo donde se usa es importante. Tú lo puedes usar ahí, al comienzo de la respuesta inflamatoria, o tarde. Y puedes usar dosis pequeñas o dosis grandes. Solamente una diapositiva. Nosotros creemos, en nuestro grupo estamos usando dosis bajas de esteroides desde el principio, cuando el paciente ya se evidencia de neumonía. Nuestros enfermos todos tenían neumonía bilateral en el hospital, prácticamente es que todos. Los que no tenían neumonía no ingresaban. La dosis que recomendamos es la misma que este trabajo, que demuestra una mejora en la supervivencia si la dosis es baja y durante solo, aquí dicen 5 o 7 días, nosotros incluso menos días. También estamos analizando esta población. Y la verdad es que tampoco tengo una evidencia que contaros segura, pero sí una impresión. Creo que esto puede ser beneficioso para los pacientes, dosis bajas y durante poco tiempo. Tenemos más evidencia, os puedo comunicar más seriamente el uso de antiinterleuquina 6. Probablemente es el fármaco que nos ha resultado más útil en todo este cuadro. Tenemos varios pacientes trasplantados que han respondido aparentemente bien a este fármaco. Como veis ahí, hasta el día 10, en diferentes tonos de grises, es como evoluciona el paciente. Contra más blanca la barra, digamos, mejor está el paciente. De hecho, en blanco ya es que el paciente se puede ir a casa. Y un 80% casi aproximadamente de los pacientes han mejorado claramente con el uso de interleuquina 6 de tocilizumab en este caso. Veáis cómo mejora la saturación de oxígeno a partir del CO2. Es un
yo creo que el propio enfermo te dice que se encuentra mejor de forma muy habitual, baja la proteína C reactiva, como no puede ser menos, porque es un inhibidor de la interleuquina 6, y solo deciros algún aspecto, qué pacientes mejoran, cuáles no. La LDH, no sé para vosotros, para nosotros es un marcador de gravedad y de muerte muy importante. LDH de más de 400 en nuestro laboratorio indica muy mal pronóstico. El uso de interferón beta, que en el caso del trasplante sería problemático por la eventualidad del rechazo, no creemos que esté indicado, sobre todo el uso simultáneo, no uséis, por favor, tocilizumab e interferón beta, porque la mortalidad se incrementa como 5 veces. Se paraliza tanto la inmunidad innata como la inmunidad adaptativa. Esta combinación es también prohibida desde hace tiempo en los hospitales españoles, especialmente en los trasplantados. Y finalmente, si no se quiere usar tocilizumab, se puede usar anakinra, que es inhibidor de la interleuquina 1, que es mucho más barato, entre otras cosas. Hay evidencia reciente en el Lancet Rheumatology de su eficacia. Ojo que, sin embargo, se comparan poblaciones un poco diferentes, porque casi el 20% del grupo control, digamos, del grupo que control efectivamente estaba recibiendo ventilación mecánica ya en el primer momento, en comparación con el grupo de anakinra. Es decir, no sé si lo he explicado bien, pero el grupo de anakinra estaba en una situación de mejora, digamos, porque el control estaba francamente peor, como veis, desde el día 0, estaban ya necesitando ventilación mecánica un 20% de ellos. Otra cosa que ha hecho nuestro grupo, ya la diapositiva final o presente final, es intentar aclarar qué pacientes, como estuvimos en una situación de agobio tan grande en los servicios de urgencia, etcétera, qué factores hemos desarrollado este score que hemos mandado al Lancet Infectious Disease, pero bueno, que seguramente no lo publicarán en esa revista, pero bueno, lo intentamos, que es en base a estos 5 criterios que marcan la gravedad. Ahí tenéis una serie de puntos y una probabilidad de fracaso respiratorio. Esto te podría ayudar a decidir qué pacientes deben ir a unidad de terapia intensiva, incluso qué pacientes, lo contrario, se podrían mandar a su casa en una situación de grave epidemia como la pandemia como la que hemos tenido. Son la edad, ahí veis en diferentes grupos llevan una serie de puntos. La edad es clave como pronóstico, ya se ha dicho anteriormente. Los linfocitos son clave, la saturación de oxígeno basal, la LDH es clave y la proteína C reactiva. Con esos 5 parámetros que se pueden hacer en urgencia, en servicios de urgencias, veis que con 15 puntos realmente el 90% van a hacer fracaso respiratorio en las próximas 48 horas. Algunos, de hecho, ya lo tienen cuando se analiza esto. Y este es nuestro esquema, que obviamente no voy a explicar, pero sí deciros, lo graduamos según la proteína C reactiva y la necesidad de oxígeno. Se ha anulado la hidroxicloroquina, que era para los pacientes menos graves. Usamos esteroides en los que tienen proteína C reactiva para nuestro laboratorio de más de 5, pero menos de 10, y que tienen unos escasos requerimientos de oxígeno. Usamos tocilizumab si ya hay una mayor respuesta inflamatoria o mayor requerimiento de oxígeno, y en los pacientes mayores sobre todo, o si la situación va mal, usamos anakinra, o sea, en los pacientes mayores, porque este fármaco y L1 tienen menos riesgo de infecciones que el tocilizumab. Y ya acabo, estas son las conclusiones. Hay una mayor incidencia de diarrea, como Astrid señalaba, pues es posible en el paciente trasplantado. La mortalidad ha sido muy alta, pero también es verdad que muchos no hemos podido llevar a la UIA a nuestros pacientes. Con frecuencia las series, como ella decía, pues suspenden el antimetabolito. Hay posibilidades, hay dificultades, mejor dicho, de manejo de las interacciones. El pronóstico en cuanto a rechazo es bueno, no hay rechazos agudos, o muy pocos, 3%. Y bueno, ya acabando, es posible que haya un sesgo en todo lo que estamos diciendo del trasplante, porque obviamente hemos ingresado a los pacientes más graves, muchos se han manejado de manera ambulatoria. El tipo de trasplante es clave, como ya quedó claro. ¿Tiene un hipotético efecto protector la inmunosupresión o no? Creo que no hay ninguna evidencia de que el lopinavir, hidroxicloroquina sea de utilidad en esta población. Mi recomendación sería, aunque en el trasplante hay una escasa evidencia, pero en general os sugiero el uso de tocilizumab, y si usáis esteroides pronto, precozmente y muy poca dosis y poco tiempo. Y bueno, vamos a ver qué pasa con el injerto a largo plazo con esta población. En fin, unas palabras de aliento después de la situación dramática que he pintado.
Y durante estas pandemias, pues desde el punto de vista del huésped, se pueden acabar cuando todos tengamos anticuerpos. Yo confío que no solo anticuerpos, sino respuesta linfocitaria, que hemos comprobado que la población que hemos estudiado es muy alta, mucho más que la de anticuerpos. Más de la mitad de las personas analizadas tienen respuesta linfocitaria y no tienen mucho respuesta humoral, de hecho la mayoría no la tienen, o bien porque el virus, ojalá, pierda fuerza, pierda fitness, en fin, en cualquier caso, en España estamos, al menos ahora, alentados por una bajada en la incidencia. Es verdad que se ha hecho un confinamiento de 90 días, muy serio, tardío, pero finalmente muy eficaz, y yo espero que esto dé fin a esta terrible enfermedad. Muchísimas gracias a todos. Bueno, José María, muchísimas gracias por tu charla, que fue mucho más allá que el tratamiento, y eso es muy bueno para nosotros porque ustedes verdaderamente tienen la experiencia y lo vivieron. Bueno, Diego está con un inconveniente, enseguida vuelve, mientras, les queríamos decir que las preguntas, ahora vamos a mirar cuántas hay, y respecto a lo que dijo José María, quería agregar que como que el índice de coinfección realmente parece ser muy, muy bajo, ya sea con virus o con bacterias o con hongos también. Y que después de, la verdad que esto que nos está pasando con artículos de revistas muy, muy importantes que van y vienen todo el tiempo, hoy salió va a salir otro estudio aparentemente randomizado y abierto que demuestra que verdaderamente la hidroxicloroquina no tiene ninguna efectividad clínica en el tratamiento de esta infección. Y algunos autores prenden una lucecita como que no descartemos al lopirrito por ahora 100%, porque alguna pequeña diferencia había en la evolución de los pacientes en el estudio que dijo que no servía. Lo dejo a Diego. Gracias. Sí, Omar. No, que quería aprovechar porque me quedé sin audio, pedir disculpas porque la computadora dejó de funcionar, y decir, felicitar, agradecer a José María por esta brillante presentación que nos pone en manifiesto. A nosotros la epidemia nos puso mucho de manifiesto la situación de nuestro sistema de salud pública, como a todo el mundo, ¿no? Seguramente, y la necesidad de recuperar los sistemas de vigilancia, los sistemas de búsqueda de contacto y de casos, que nos van a permitir realmente cortar estas epidemias. Estas epidemias se cortan mucho más que por la ciencia, por las medidas básicas que conocemos desde la antigüedad para cortar las epidemias, y eso es digamos, es lo que ha pasado en Australia, es lo que ha pasado en Nueva Zelanda, es lo que de alguna manera un poco mejor hicimos en Argentina que en otros países, y es lo que esto empieza a descubrir, ¿no? Sobre todo los barrios vulnerables, los pueblos. En nuestro país, a diferencia de otros países, la epidemia está pasando hoy, o se ha tomado, se ha encarnizado con los barrios vulnerables, los barrios que no tienen dónde dormir, que están hacinados, que no tienen buena alimentación, que no tienen control de las enfermedades, las comorbilidades, y que no tienen seguimiento del Estado, no tienen acceso a poder hacer un diagnóstico temprano, no tienen acceso a agua potable. 20% solamente tienen heladeras, digamos, en su barrio, entonces no pueden ir a comprar la comida una vez a la semana y tenerla en casa, porque si no compran todos los días con lo poco que consumen, con lo poco que consiguen para trabajar, para consumir, no pueden avanzar. Y contarles una experiencia. El jueves me vino a ver la familia de un paciente mío, uno de los primeros trasplantados hepáticos HIV positivo en Argentina, al menos de mi hospital, que hace 3 o 4 meses, como nunca tuvo un trabajo estable, se quedó sin el trabajo, pero no solo se quedó sin el trabajo, se peleó de la mujer que era la que lo sostenía habitualmente, y en ese contexto, depresión, consumo de alcohol, abandono de la medicación, abandono del tratamiento antirretroviral, ¿no? Y la ausencia de esa red de seguridad, que significaría que cuando se alerta que no viene a retirar la medicación inmunosupresora, o cuando no viene a retirar la medicación del HIV, se lo vaya a buscar para mantenerlo al bien, mantener ese órgano bien y asegurarse unos mejores pronósticos, ¿no? Y ahí el Estado tiene que volver, tiene que estar. No está en este momento, estamos haciendo todo lo posible y se ha recuperado un montón lo que no se tenía, pero la inversión en todo el mundo
en los sistemas sanitarios que generen equidad es urgente, necesaria, y esta pandemia lo reveló. Así que muchas gracias por esta brillante presentación. Bueno, voy entonces con las preguntas. Es muy lindo ver que a través de nuestro formulario sabemos quién nos escribe, y nos escribe todo personal médico. Así que gracias a ustedes por el tiempo que nos están dedicando, y qué bueno, la falta que hace que estén allí participando y exponiendo en este webinar. Las preguntas orientadas en dos ángulos. El primero pregunta César, que es personal de la salud, si son candidatos para donantes aquellos que tienen PCR para SARS-CoV-2. ¿Los que son positivos? Sí. Los positivos no lo tomamos. Lo que sí se tiene antecedente de haber tenido COVID, que eso puede pasar por el tiempo de evolución de la pandemia, si ya pasaron 28 días de que haya pasado. ¿Cuántos días, perdón? 28 días ya de su diagnóstico con PCR negativa, esos pueden ser donantes, pero con una infección activa no. Bien. Para el doctor Aguado nos escriben aquí, los pacientes en lista de espera que tuvieron infección por COVID, ¿cuál es el tiempo que tienen que esperar para poder ser trasplantados? Bueno, se les exige de nuevo, como estamos comentando, una toma de PCR en el exudado nasofaringeo, y en principio, si el paciente, bueno, ya digo que en mi hospital no se ha vuelto a reanudar el programa de trasplante, pero aceptaríamos obviamente pacientes que tienen PCR negativa de manera, es posible, en el protocolo hemos dicho 2 tomas, pero bueno, es posible que paciente, simplemente el tiempo, es decir, es muy raro que un paciente que está ya en su domicilio, en lista de espera, pero bien asintomático, vaya a mantener una PCR positiva más allá de 14 días. Excepcionalmente, los pacientes que vemos de más de 28, 30 días han sido pacientes que han estado más graves. Lo prolongado de la excreción de ARN, no de virus, probablemente, insisto, como decía en algún momento, sino del material genético, no suele ser tan mantenido. De manera que posiblemente menos tiempo pues sería suficiente. Pero bueno, en principio hemos dejado que 2 muestras positivas separadas al menos una semana de otra, y el paciente podría ser trasplantado. Yo creo que ya ha llegado, es que piensen ustedes que nosotros hemos tenido una etapa en la que todo era COVID, o sea, entonces yo creo que ha llegado el momento de echar a andar. Yo creo que la posibilidad de que un paciente es más para el personal sanitario que para el propio paciente, el hecho de que eventualmente esta persona pudiera todavía detectarse algún material genético, insisto, el PCR no creo que comportara para él a lo mejor un riesgo si necesita realmente el trasplante. Sí es verdad, como comentó Astrid, que el número de complicaciones, depende de lo que haya tenido el enfermo. Si el paciente ha tenido un cuadro grave, entonces la posibilidad de un fenómeno muy importante, que es esa mortalidad que ya comentaba, quirúrgica, se debe en buena medida al tromboembolismo pulmonar. Esos pacientes tienen mucho riesgo de enfermedad, de microangiopatía. Estamos viendo también infartos de miocardio post-COVID. Estamos viendo infartos cerebrales post-COVID, pero son pacientes que han estado gravemente enfermos. En este caso que me pregunta, bueno, fue una PCR positiva, un paciente que probablemente ha estado bien controlado, y yo creo que ahí el problema sería menor, y que ese paciente, si tiene PCR negativa, aunque se pida 1 o 2 determinaciones, pues podría ser trasplantado. Muy bien, seguimos entonces. ¿Qué pasa con los receptores asintomáticos de COVID? ¿En quiénes, si es que eso ocurre, se contraindica el trasplante? Yo te lo digo sin experiencia. Lo que nosotros decimos es que si un paciente está asintomático, por eso hacemos una PCR en el receptor previo al trasplante, y si es positiva la indicación sería contraindicarlo. Justo tuvimos un caso que pasó esto por el tiempo prolongado de isquemia y al paciente le fue bien, pero la indicación es que si uno en el pretrasplante logra tener la PCR y la PCR viene positiva, no hacer el trasplante. Esto es por los trabajos que mostró Astrid, que la cirugía empeora muchísimo la evolución del COVID, o sea, asumiendo la cirugía del trasplante, ¿no?
como la cirugía de emergencia que empeoraría la evolución del COVID. Sí, pero quiero insistir que son pacientes que han tenido neumonía, si no entiendo mal. Es decir, el paciente con más riesgo de evolución quirúrgica es el que ha estado más grave, un paciente que ha tenido neumonía y que lo... Yo no sé si el hecho solo de tener una PCR positiva en sí mismo podría incrementar el riesgo quirúrgico. Es decir, pacientes que han estado con paucis sintomáticos, que también los ha habido, con poca clínica, con anosmia, tos, pero realmente sin neumonía grave, al que tienes que operar después. Este es un problema, en España ha sido un problema, porque se han retenido muchas cirugías, con unas situaciones a veces dramáticas por no operar a los pacientes, ya no solo trasplantes, sino otras cirugías. Es decir, se ha tomado tan en consideración esto, de que el paciente podría tener un riesgo, que se han dejado de hacer cirugías, de manera que la mortalidad en España, por ejemplo, se cree que es el incremento de la mortalidad enorme en estos meses, no solo por el COVID, sino por los que no fueron al hospital porque tenían miedo o por los que se decidió no intervenir. Hemos visto pacientes que bien por miedo, pues porque el cirujano decide no operar y tal, pues han tenido situaciones dramáticas. Yo no sé si en el trasplante renal, que ya digo, se ha parado por completo, el hecho de haber sido PCR positivo sin una neumonía, es decir, que tiene menos riesgo de microangiopatía, probablemente le vaya a suponer esta mortalidad que tienen, son por comorbilidades que aparecen luego, básicamente por tromboembolismo pulmonar, y ese es un problema. O sea que, pero si el paciente no tuvo un cuadro grave, no sé hasta qué punto, si ya la PCR es negativa, qué riesgo vamos a tener. También hay que considerar la urgencia del trasplante. Ahora hay muchos grupos que, digamos, bueno, pues están alardeando de que ellos han seguido haciendo trasplante durante esta etapa. Grupos franceses, yo al menos he leído 2 publicaciones. Claro, esto ha puesto en una situación como la de España, que no es la de Argentina, afortunadamente no para Argentina, esto ponía en riesgo, o sea, si tú decidías hacer un trasplante, es que no había camas de intensivos para otros enfermos. Entonces hay que ver también la urgencia de ese trasplante. Si tú lo puedes posponer, ese paciente lo mejor que puede hacer es posponer el trasplante. Pero yo creo que ahora ya estamos en la etapa de no, o sea, hay que tener miedo, pero tampoco vamos a poner a nuestros enfermos que están en la lista de espera, esperando en una situación de que no sé cuándo se vamos a decidir que se tienen que trasplantar. Yo creo que eso, especialmente los que estuvieron más graves, estos tienen un riesgo porque lo estamos viendo. Los pacientes graves luego tienen muchos problemas y con la cirugía también se pueden incrementar. Yo entiendo que hay que ser ahora ya en una situación como la de España, es que si no, no trasplantamos, es que llevamos 3 meses sin trasplantar. Y esto no puede seguir así. Hemos hecho una vía COVID, una vía no COVID en los hospitales, o sea, una vía limpia, una vía no limpia. Todo paciente que ingresa se le toma una PCR y ya ya hemos hecho un nuevo protocolo y la semana que viene tenemos que empezar a trasplantar porque como empecemos con estas limitaciones no trasplantamos nunca. Muy bien, muy completo. No sé si alguien quiere agregar algo más de este tema. Perfecto, seguimos adelante. Y en efecto también nos preguntan muchos profesionales de la salud. Insistimos que nos aclaran eso y es un buen dato saber quiénes nos hacen estos interrogantes sobre el tratamiento para el tipo de pacientes que nos ocupan. ¿Sigue siendo la ivermectina lo más indicado? A mí me parece que la ivermectina es bueno, de hecho, New England no se llegó a publicar este trabajo, ¿no? Que yo recuerde, no está publicado, sino que está en una cosa que ha aparecido ahora nueva, estaréis de acuerdo conmigo, son estas publicaciones en estos medios que ni siquiera son revisadas y que, sin embargo, están ya disponibles. Creo que es la situación del trabajo de ivermectina, que tiene la misma base de datos que el de la hidroxicloroquina, que acaba de ser retirado por los autores del Lancet. Por tanto, el New England ha anunciado que este trabajo de ivermectina iba a ser publicado, estaba como un borrador, y que de nuevo va a ser retirado por los investigadores. Yo vi siempre que este trabajo de ivermectina estaba basado en nada, porque no comparábamos las 2 poblaciones, no se sabía qué estaban comparando, ¿no? Y bueno, pues fármacos antivirales teóricos hay muchos, incluyendo la ivermectina. Pero yo creo que la evidencia de ese trabajo es nula, sobre todo si la base de datos es falsa. Es que estamos hablando de una situación muy grave aquí. Y es que los datos que da son falsos. Entonces, y ambos trabajos, hidroxicloroquina y ivermectina, están basados en la misma base de datos.
Yo creo que ivermectina en este momento, hasta que no haya un trabajo más serio, ya he visto que se ha utilizado en algún paciente. Nosotros en España no se ha usado ivermectina. Es posible que tenga una utilidad. No sé cuál es vuestra opinión, si lo estáis usando allí. No, los datos que hay son in vitro. In vitro es útil, pero bueno, creo que no, como dice José María, no hay trabajos clínicos publicados hasta ahora. O sea que no, la ivermectina es una de las que menor evidencia hay porque no hay trabajos clínicos. En el paciente que lo utilizaron, no fue nuestro centro, pero los datos que tenemos de este paciente era como, pareciera que el paciente ya, la evolución de la enfermedad estaba terminando, porque al 3 días posteriores ya tenía una PCR negativa. O sea, la excreción viral era la última parte, la cola de la enfermedad de Agarramos. Entonces no sabemos si realmente la ivermectina ayudó en algo o el paciente ya cursó toda la enfermedad sintomática en realidad. Muy bien. Preguntan también, ¿qué equipo de EPP para el equipo quirúrgico recomiendan para realizar un trasplante en paciente con donante y receptor COVID negativo? Los dos negativos. Lo que nosotros recomendamos es, en la ablación se usa el equipo 3 de protección, y después de la ablación, la cirugía dependerá de cada centro, pero no es necesario equipo de protección 3. Bien, perfecto. ¿Cómo resuelven, qué pregunta difícil, no quisiera estar en el lugar de ustedes, cómo resuelven las urgencias de los trasplantes cuando se está recomendando, o por lo menos acá entienden que la recomendación es tratar de demorarlos? ¿Cómo se conjugan estas dos situaciones? En realidad, nosotros no cerramos los programas de trasplante. Es la idea del INJUCAI y de la SAT seguir adelante con los trasplantes siempre y cuando se mantengan las condiciones adecuadas. Nosotros en el hospital hicimos 5 trasplantes en esta época y hay otros lugares que han seguido, digamos, y centros que hicieron más de 30 trasplantes en esta época de la pandemia. De hecho, se hicieron 214 trasplantes en Argentina desde el 20 de marzo hasta ahora, siempre haciéndole, digamos, la búsqueda de COVID al donante siempre, y muchas veces también al receptor, y hasta ahora no ha habido ningún caso de COVID cerca del trasplante, ni ninguna complicación asociada con el virus en los trasplantes que se han hecho. Nosotros la situación ha sido muy compleja porque no había programa. Entonces, el último trasplante urgente que se hizo fue el 3 de marzo, me parece, que fue un trasplante hepático. Aunque no lo crean, que yo conozca, no ha habido ninguna situación en estos meses de necesidad de trasplante urgente. Como no ha habido, una cosa sorprendente en España es que no ha habido, por ejemplo, infartos de miocardio. O sea, la gente no ha ingresado. O sea, creemos que se han muerto en casa. Claro, sí. Sí, ha habido perforaciones, ha sido trágico, porque la gente no venía al hospital. Entonces, evidentemente ahora sí que se haría el trasplante urgente, ya estamos en una situación mejor, pero no ha habido, que yo sepa, me gustaría que hubiera una persona de la coordinadora de trasplante, no ha habido necesidad de trasplante urgente. Obviamente, no se hubiera podido. O sea, hubo situaciones en las que no se hubiera podido porque no había huecos en cuidados intensivos. O sea, independientemente ya de otras consideraciones, no teníamos camas de intensivos. Las unidades de intensivos han estado al 100% durante semanas y semanas. Así que esta es la realidad. Pero es curioso cómo las personas en una situación de miedo tan como la que ha habido, no acudían a los hospitales. Ha bajado el número de infartos de miocardio, no había pielonefritis, por ejemplo, la gente no venía a urgencias, solo venían estos pacientes. Una situación bien curiosa que han sido comunicadas por otros países europeos también. Sí, una de las situaciones que tenemos acá en Argentina, que han desaparecido los accidentes de tránsito. Entonces, por la cuarentena, digamos, la cantidad de problemas y de accidentes de tránsito ha disminuido en forma muy importante. Eso ha reducido mucho la ocupación de camas en terapia intensiva, pero también, obviamente, la posibilidad de donantes, ¿no? Sí, España igual.
Bueno, José María, Laura, Astrid, Enrique, Omar, estamos ya llegando al fin de este encuentro. Es realmente un gran lujo haberlos tenido. Como siempre decimos, te explicamos a vos, José María, que estás del otro lado del océano, aunque tan cerquita, que en este tipo de encuentros nosotros vemos la angustia, la necesidad de información que a 70, 80, 90 días de todo esto todavía sigue teniendo la comunidad médica. Por eso es que valoramos tanto tu tiempo, también el de Laura, claro, el de Enrique, el de Astrid, el de Omar, pero valoramos mucho este tipo de encuentros porque pasan los días, pasan los webinars, pasan los temas, hablemos de lo que hablemos, encontramos una gran demanda de la comunidad en general, por supuesto, pero de los médicos, queriendo información certera y comprobada científicamente como la que acabamos de recibir. Así que, al margen del agradecimiento, el enorme aporte que a lo mejor ustedes, sin darse cuenta, están haciendo para las personas que nos ayudan a que todos estemos cuidados. Así que ese agradecimiento especial, se lo queremos decir, me parece bien recalcarlo, sobre todo de parte de nosotros, que estamos que necesitamos que ustedes nos cuiden. Muchísimas gracias, José María. Gracias, Laura. Gracias, gracias, Enrique. Gracias, Omar. Y Gracias a todos vosotros y espero que nos veamos muy pronto. Pero dígame, José María. no, que muchas gracias a vosotros y espero, tengo que deciros que me ha sorprendido que un sábado a las 2 de la tarde, hay niños, por que un sábado a las 2 de la tarde estéis ahí, la verdad que tiene mérito. Muchísimas gracias. Espero veros. Ojalá. Yo quería no cortar sin antes decirle a la gente que está conectada que no se pierdan el webinar del lunes a las 6 de la tarde, que vamos a tener la visita de la gente del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, donde van a mostrar todo el programa, el maravilloso programa de contactos que tienen, en donde son capaces de traquear más de 3.000 personas en un día y donde han logrado bajar, digamos, 3 picos epidémicos que han tenido en la ciudad y están ahora otra vez sin transmisión local. Entonces, me parece que es una experiencia maravillosa junto con Fuerzas Armadas, Cruz Roja, universidades y la gente de los Ministerios de Salud que puedan verlo ese día. Eso será el lunes a las 6 de la tarde y como cierre final, José María, no sé si te han llegado las noticias a ti en España, pero ha habido ciertos reproches, malas intenciones por parte de muy poquita parte de nuestra sociedad hacia nuestros queridos médicos. Así que quienes nos están mirando allí del otro lado sepan que todas estas personas que están acá están dando su tiempo y su trabajo para que todos estemos cuidados. Y cuando alguien se pregunta qué es lo que están haciendo, bueno, esto, están ayudando a que todos estemos mejor cuidados frente al COVID. Así que te lo quería contar, José María, porque para nosotros es muy importante también este reconocimiento a todos nuestros profesionales por el ataque minoritario, pero triste que sufran ellos en el ejercicio diario de su profesión. Muchas gracias. Será entonces hasta el próximo encuentro. Nos vemos el lunes a las 6 de la tarde y gracias por estar allí. Gracias. Gracias.